crying. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de su canal Medicina con mayúscula. Con ustedes el Dr. Mandy. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la hipertensión arterial. En esta clase vamos a ver el concepto, los tipos de hipertensión arterial, la evaluación clínica que se realiza de un paciente hipertenso, cómo realizar la estratificación de riesgo cardiovascular y el tratamiento de esta. ¿Qué entendemos por hipertensión arterial? Bueno, es la enfermedad que se produce cuando las cifras de tensión arterial medidas como promedio entre 3 tomas realizadas en condiciones apropiadas con intervalos de 3 a 7 días entre cada toma se encuentran igual o mayor a 140 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica o 90 milímetros de mercurio o más de tensión arterial diastólica o ambas inclusive. Debemos recordar y tener en cuenta que esta definición se va a aplicar en adultos a partir de los 18 años. Tenemos diferentes tipos de hipertensión arterial. Entre estos tenemos la hipertensión arterial sistólica, que es más frecuente en personas de más de 65 años de edad. Se considera así cuando la presión arterial sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es de 90 milímetros de mercurio o menos. Tenemos también la hipertensión de la bata blanca. Se consideran con este tipo de hipertensión a las personas que tienen elevación habitual de la presión arterial durante la visita a la consulta del médico, mientras es normal su presión arterial cuando es medida fuera del consultorio por personal no médico. Estos incluyen familiares, vecinos, enfermeros, entre otras personas o técnicos. Tenemos también la hipertensión arterial refractaria o hipertensión arterial resistente, como también se conoce. Es aquella que no se logra reducir a menos de 160 con 100 milímetros de mercurio con un régimen adecuado terapéutico con 3 drogas en dosis máxima, siendo una de ellas un diurético. Tenemos también la hipertensión arterial maligna. Es la forma más grave de hipertensión arterial, se relaciona con la necrosis de la arteriola en el riñón y otros órganos. Los pacientes sufren de insuficiencia renal y retinopatía hipertensiva grado 2 a grado 4. ¿Cuáles van a ser los requisitos para la toma correcta de la presión arterial? Bueno, estos van a depender del paciente, el equipo y la técnica. El paciente debe descansar 5 minutos antes de la toma de la tensión arterial. No debe ingerir café, no debe fumar 30 minutos antes de la toma. Debe encontrarse sentado o en decúbito supino con el brazo desnudo apoyado y el tórax elevado de 30 a 45 grados. El equipo debemos tener un manguito de goma inflable que debe cubrir los 2/3 del brazo. En la primera visita se debe tomar la tensión arterial en ambos brazos. Inflar el manguito hasta 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso y recordar que el primer ruido va a corresponder a la tensión arterial sistólica y la desaparición del quinto ruido a la tensión arterial diastólica. Algunos recomiendan anotar el cambio de tono y la desaparición del ruido. La hipertensión arterial tiene varias clasificaciones. Nosotros vamos a utilizar las 3 que tenemos que tener en cuenta. En esta tenemos según su evolución, según su etiología y según las cifras tensionales. Si te va gustando el video hasta ahora, no olvides apoyarme suscribiéndote a mi canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de tus videos y dejando su like y un comentario al final del video. Según la evolución, la hipertensión arterial tiene 3 fases. En la fase 1, la hipertensión arterial no presenta síntomas ni signos de afecciones orgánicas. En la fase 2, los pacientes presentan hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda, que va a ser demostrada mediante el examen físico, el rayos X de tórax, el electrocardiograma o un ecocardiograma. O van a presentar también estrechamiento arteriolar en el fondo de ojo, una proteinuria o un aumento discreto de la creatinina plasmática por separado o varios de ellos a la vez. Y la fase 3 es la hipertensión arterial con lesión de órganos diana, ya sea corazón, riñón, cerebro o grandes arterias, en la que el daño orgánico puede expresarse como un infarto del miocardio, una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad arterial oclusiva, un aneurisma disecante de la aorta e insuficiencia renal. Según su etiología, la hipertensión arterial se va a clasificar en primaria o secundaria.
El 95% de los hipertensos corresponde a la variedad primaria, idiopática o esencial, que es aquella en la cual no podemos demostrar ninguna causa, y el 5% va a obedecer a hipertensiones secundarias y son potencialmente curables. La hipertensión arterial renal es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. En esta tenemos la que puede ser de causa parenquimatosa como glomerulonefritis aguda, nefritis intersticial, nefropatía diabética, enfermedad del tejido conectivo, entre otros. Tenemos también la hipertensión arterial renal renovascular debido a estenosis uni o bilateral de las arterias renales, displasia fibromuscular, trombosis de la vena renal, embolia e infarto renal, aneurisma de la arteria renal o vasculitis intrarrenal. Tenemos también las causas endocrinas. Entre estas tenemos acromegalia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, entre otros. En la hipertensión arterial por alteraciones del flujo existe la provocada por la coartación de la aorta, la insuficiencia aórtica, la fístula arteriovenosa y la toxemia gravídica. Tenemos también las causas tóxicas como el plomo, el talio, el mercurio y la cocaína. Tenemos las que son debidas a medicamentos como por el uso de esteroides, ciclosporina, aminas simpático-miméticas y el uso de anticonceptivos orales. Tenemos también la debida a estrés agudo como cirugía coronaria, quemadura, abstinencia de alcohol o crisis ciclémicas. Según sus cifras tensionales, esta va a clasificarse por categoría. Tenemos la tensión arterial óptima cuando tenemos una tensión arterial sistólica por debajo de 120 y una diastólica por debajo de 80. Hablamos de tensión arterial normal cuando se encuentra entre 120 y 129 de sistólica y 80 a 84 de diastólica. Tenemos normal alta o prehipertensión cuando se encuentra entre 130 y 139 de sistólica y 85 con 89 de diastólica. Tenemos la grado 1 o leve, que es la que se encuentra entre 140 y 159 de sistólica y 90 y 99 de diastólica. Tenemos la hipertensión grado 2 o moderada, que está entre 160 y 179 de sistólica y 100 con 109 de diastólica. Tenemos la hipertensión grado 3 o grave cuando es mayor o igual a 180 de sistólica y mayor o igual a 110 de diastólica. Tenemos lo que se conoce como hipertensión aislada o sistólica cuando es mayor o igual a 140 la sistólica y menor de 90 la diastólica. Tenemos que recordar que la hipertensión arterial sistólica aislada debe ser evaluada acorde a los grados de hipertensión, grado 1, 2 o 3 de la cifra sistólica, que va a corresponder a la calificación de leve, moderada o severa. Esta clasificación es según la Guía Europea de Hipertensión Arterial. ¿Cómo vamos a realizar la evaluación clínica del paciente hipertenso? Bueno, la evaluación clínica de cada paciente hipertenso va a estar dirigida a clasificar al paciente según las cifras de tensión arterial, como vimos en la tabla anterior, identificar las causas de presión arterial, siempre tratando de demostrar si existe alguna causa secundaria, ya que recordemos que dijimos que pueden ser potencialmente curables. También debemos precisar y evaluar la presencia de daño de órganos diana y la extensión del mismo si lo hubiera. Debemos definir y evaluar la respuesta a la terapéutica impuesta, identificar otros factores de riesgo cardiovascular o enfermedades asociadas que permitan definir un pronóstico y aplicar la terapéutica más adecuada. Además, debemos precisar los factores psicosociales y ambientales incidentes. Los datos para la evaluación van a ser obtenidos a través de la historia clínica, del examen físico y los medios diagnósticos empleados. En la historia clínica debemos precisar la historia clínica familiar. Si el paciente tiene antecedentes familiares de presión arterial elevada o enfermedades cardiovasculares. La historia propia del paciente si presenta enfermedades cardiovasculares, renales, cerebrovasculares o diabetes mellitus. El tiempo de duración de la hipertensión y las cifras que ha alcanzado. Los resultados y los efectos secundarios de medicamentos que han sido utilizados anteriormente o que utilicen en este momento. Historia de cómo se ha comportado su peso corporal, si realiza ejercicio físico, la cantidad de sal que ingiere en el día,
calorías, la grasa y el alcohol que ingiere. Síntomas que sugieran hipertensión secundaria. Debemos indagar en todas estas cosas, los factores psicosociales y ambientales, y precisar otros factores de riesgo cardiovascular. Y debemos obtener datos sobre medicamentos que utiliza. En el examen físico debemos tener 3 mediciones de la presión arterial en la forma ya señalada para realizar el diagnóstico. A todo paciente debemos calcular el índice de masa corporal y clasificarlo en sobrepeso, obeso o si presenta una obesidad mórbida. Debemos realizar el fondo de ojo para buscar retinopatía hipertensiva y clasificarla según el grado de retinopatía hipertensiva, ya sea grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Además, en el examen físico debemos realizar el examen del abdomen buscando soplo, aumento de los riñones, tumores, dilatación de la aorta. En el aparato respiratorio buscando, entre otras cosas, broncoespasmo. El examen de cuello para ver si existen soplos carotídeos, dilatación de las venas yugulares o aumento del tiroides. En el corazón precisar frecuencia cardíaca, aumento del tamaño del corazón, elevación del precordio, si existen clips, soplo o arritmias. En el examen de las extremidades debemos precisar disminución o ausencia de pulsos periféricos, soplo y edema, y debemos realizar un examen neurológico completo. ¿Cuáles van a ser los exámenes complementarios que debemos realizar a todo paciente hipertenso? Existen los exámenes básicos como son hemoglobina, hematocrito y glicemia. Debemos realizar también análisis de orina para estudiar el sedimento. Debemos realizar creatinina y ácido úrico, potasio y sodio sérico, colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. Debemos realizar electrocardiograma, rayos X de tórax, sobre todo si el paciente tiene larga historia de ser fumador o enfermedad pulmonar. El ultrasonido renal y suprarrenal, principalmente en aquellos pacientes menores de 40 años con daño orgánico. Y debemos realizar también ecocardiograma en pacientes con factores de riesgo múltiples o en pacientes en grado 2 o más de 10 años de evolución. Cuando se sospecha una hipertensión arterial secundaria o se necesite precisar daño de órganos diana, se indicarán los exámenes necesarios. ¿Qué entendemos como riesgo cardiovascular? Esta no es más que la probabilidad que tiene una persona de padecer un evento cardiovascular en un determinado periodo, por lo que es una herramienta útil para establecer prioridades en la atención de los pacientes y elegir eficazmente la terapéutica a seguir con el mismo. Los factores de riesgo cardiovascular tenemos antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, hombres menores de 55 años y mujeres menores de 65 años. La edad en los hombres mayores de 55 y en la mujer mayor de 65. También tenemos el tabaquismo, la dislipidemia, la glicemia de riesgo, la tolerancia alterada a la glucosa, la diabetes mellitus, la obesidad, la microalbuminuria o la tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. ¿Cómo vamos a estratificar el riesgo cardiovascular? Bueno, lo vamos a estratificar en riesgo bajo, moderado o alto, teniendo en cuenta siempre las cifras de tensión arterial. Debemos tener en cuenta si existen factores de riesgo cardiovasculares o si existen lesiones de órganos diana o el paciente presenta diabetes mellitus. Pero es la estratificación del riesgo cardiovascular de la guía europea, donde, como se dan cuenta, lo divide en fase 1 cuando no hay complicaciones, fase 2 cuando presenta enfermedad sintomática y fase 3 cuando presenta enfermedad establecida. El tratamiento de la hipertensión arterial incluye las modificaciones del estilo de vida primeramente. Los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta van a ser el control del peso corporal y la disminución de la obesidad, reducir el consumo de sal y café, lograr una adecuada educación nutricional, incrementar la actividad física, la eliminación o disminución a niveles no dañinos de la ingesta de alcohol, la eliminación del hábito de fumar y el control del estrés. En el tratamiento farmacológico,
Estos van a tener algunos requisitos que se deben tener en cuenta para iniciar y mantener el tratamiento farmacológico, como son la edad del paciente, las necesidades individuales y dosis, el grado de respuesta al tratamiento, enfermedades o factores comórbidos que puedan influir en la respuesta al tratamiento y las formulaciones terapéuticas de fácil administración y óptima eficacia para garantizar una mejor adherencia al tratamiento. Los fármacos de primera línea incluyen diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, los betabloqueadores, los bloqueadores de los canales del calcio y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son conocidos como ARA2. ¿Por qué se les dicen fármacos de primera línea? Bueno, estos son los medicamentos hipotensores más usados universalmente por haber resistido las pruebas terapéuticas en estudios multicéntricos que han incluido miles de pacientes con hipertensión arterial y cuyos resultados se registran en los más importantes metaanálisis divulgados en la literatura médica. Los diuréticos, aquí tienen una tabla de los diuréticos donde tiene las dosis mínimas, las dosis máximas, las dosis medias y la frecuencia. Los diuréticos tiazídicos son los más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, principalmente hidroclorotiazida y clortalidona, que son medicamentos de elección para iniciar tratamiento hipotensor en la mayor parte de los hipertensos. Otros empleados son los conocidos como ahorradores de potasio. Los más utilizados son espironolactona y amiloride. Los diuréticos de ASA se deben indicar como tratamiento hipotensor en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal y el hipertenso refractario. Los más utilizados son la furosemida y la toracemida. Los IECAS son excelentes hipotensores, bien en monodosis o en combinación con otros de estos medicamentos, principalmente diuréticos. Aquí tenemos captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, entre otros. Los beta bloqueadores, junto a los diuréticos tiazídicos, se consideran los hipotensores de elección en la mayor parte de los pacientes hipertensos, con los mejores resultados en la reducción de la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Los de utilidad probada en el tratamiento de la hipertensión son atenolol y metoprolol, como cardioselectivo, y propanolol y bisoprolol entre los no cardioselectivos. Los bloqueadores de los canales de calcio son eficaces como hipotensores. Los de mayor acción son los del tipo dihidropiridínico, como el nifedipino, amlodipino, felodipino, entre otros. Los ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 tienen efectos hipotensores que son similares a los IECA, pero estos tienen la ventaja que no presentan los efectos secundarios como la tos y el angedema. Se deben indicar principalmente cuando hay intolerancia a los IECA. Aquí tenemos el candesartán, irbesartán y el losartán, entre otros. Los fármacos de segunda línea, estos como tratamiento de la hipertensión arterial, tenemos que tener en cuenta que siempre deben de asociarse a otros hipotensores de primera línea. Aquí tenemos la prazosina, la terazosina, el labetalol, el carvedilol, la clonidina, metildopa, reserpina e hidralazina. ¿Cuáles van a ser las combinaciones sinérgicas de los fármacos hipotensores? Pues bueno, los diuréticos tiazídicos pueden combinarse con agonistas centrales o periféricos, betabloqueadores, antagonistas del calcio, IECAS o ARA2. A su vez, los IECAS pueden unirse con diuréticos tiazídicos y de ASA, con antagonistas del calcio, con betabloqueadores, con ARA2. Los betabloqueadores con diuréticos tiazídicos y diuréticos de ASA y IECA, los antagonistas del calcio dihidropiridínico y ARA2. También tenemos los antagonistas del calcio que se pueden asociar a diuréticos tiazídicos y de ASA, a IECAS y a ARA2, y los ARA2 con diuréticos tiazídicos y de ASA, IECAS y antagonistas del calcio. ¿Cuáles van a ser los criterios para considerar a un paciente hipertenso como controlado o no? Decimos que un paciente está controlado cuando en todas las tomas de tensión arterial durante un año
4 tomas como mínimo ha tenido cifras inferiores a 140,90 milímetros de mercurio o adecuadas para su grupo de riesgo. Hablamos que se encuentra parcialmente controlado cuando en el periodo de un año ha tenido el 60% o más de las tomas de tensión arterial con cifras inferiores a 140,90. Y hablamos que el paciente se encuentra no controlado cuando en el periodo de un año ha presentado menos del 60% de la cifra de tensión arterial por debajo de 140,90 o mayores acorde con su grupo de riesgo. Aquí les dejo un algoritmo para el manejo del paciente hipertenso. Siempre recordar que debemos estratificar a todo paciente hipertenso y determinar si presenta riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. En los pacientes que presentan riesgo bajo debemos realizar cambios en el estilo de vida primeramente. Si no se controlan en 3 meses podemos pasar al uso de diuréticos y o beta bloqueadores. De no controlarse debemos aumentar la dosis de esto o cambiar a ahorro hipotensión. En los pacientes de riesgo medio debemos realizar igual cambios en el estilo de vida asociado al uso de diuréticos y beta bloqueadores a dosis baja. Si no se controla debemos aumentar las dosis y si no cambiar a otro hipotensor. En los de riesgo alto igual debemos realizar cambios en el estilo de vida siempre asociados a diuréticos, beta bloqueadores, IECA, ARA-2 o anticálcico. 3 drogas, una de ellas diurético. Si no se controla aumentamos la dosis o cambiamos a otro hipotensor